para prevenir las catástrofes que es capaz de producir esta disfunción hormonal. Yo lo escucho con un eco, tendré que ponerlo más lejos. ¿Ahí se oye mejor? Ok. Entonces, recordemos, para entrar en materia, que la regulación de las hormonas tiroideas está dada desde arriba, desde el hipotálamo, en donde los tanicitos van a producir TRH, la cual va a estimular a los tirotropos en la pituitaria para producir TSH, y esa TSH, es que lo escucho con un eco. ¿Se escucha bien? Ok, y esa TSH va a ir a la glándula tiroides, en donde es ahí. Entonces, las hormonas tiroideas, que son la T4 y la T3, regularmente se produce en un 90% más T4 que T3, porque la T4 va a actuar como una prohormona. Y ya en la circulación, ella va a ser convertida a T3 activa por las desyodasas tipo 1 y tipo 2, que la convierte en T3 activa. Ya cuando la persona tiene mucha desyodasa tipo 3, la va a convertir en T3 reversa, que es inactiva. Entonces, para ver cómo se regula, las hormonas tiroideas intervienen en todo lo que es la función hormonal para que una mujer tenga una fertilidad adecuada y pueda mantener un embarazo saludable y llevarlo a término con un feto también saludable. Fíjense que regula todo el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Va a existir receptores en ovario y endometrio. También en casos de hipotiroidismo va a disminuir la reserva ovárica, y el hipotiroidismo, si es severo, porque estimula además la producción de prolactina, va a producir disminución de los pulsos generadores de GnRH, que van a conllevar a disminución de LH y FSH, y esto va a llevar a disminución de la foliculogénesis y la producción de estradiol y progesterona. Con todo esto, lo que concluye es que la paciente va a presentar trastornos de fertilidad, implantación y el poder llevar todo el proceso de embarazo normal. Los pacientes hipotiroideos pueden presentar irregularidades menstruales, pero ojo, porque también las hipertiroideas presentan irregularidades menstruales, o sea que es un síntoma o signo, pero no es patognomónico del trastorno. Tenemos que investigar bien la paciente para llevar al diagnóstico efectivo y oportuno, ponerle el tratamiento. Fíjense acá, es el ejemplo de lo que explicaba cómo el hipotiroidismo severo, al estimular la TRH, esa TRH estimula la liberación de prolactina, y esa hiperprolactinemia es que disminuye los pulsos generadores de GnRH, y viene muy bien ahora para darle continuidad a lo que sería un método de anticoncepción natural. Entonces, al disminuir, no se produce una foliculogénesis adecuada, con lo cual puede llevar a la paciente a anovulación. Entonces, fíjense todas las manifestaciones que pudiese presentar una paciente con hipotiroidismo. Pero ojo, muchas veces la paciente va a la consulta y no es capaz de poder decirnos todo lo que siente. Y peor aún, cuando ella empieza a decirnos tantas cosas que siente, los médicos comenzamos a sospechar de que está cucú, porque no puede ser que tenga tantos síntomas. Pero en realidad, la mayoría se circunscribe a estos. ¿Cuál es el de atrás, el rojo? Ok. Acá, fatiga, que le molesta mucho a la paciente porque es una fatiga desde que despierta en la mañana, disminución de la capacidad para perder peso, intolerancia al ejercicio y en algunos casos ganancia de peso. Entonces, hay que prestarle atención y saber en qué momento vamos a realizar un perfil tiroideo para hacerle el diagnóstico a esta paciente. Entonces, recordar que el hipotiroidismo franco y el subclínico va a afectar 2 de cada 3 embarazos, y que muchas mujeres van a tener anticuerpos positivos en un 18%
de los embarazos. Cuando está elevada la TSH es muy fácil hacer el diagnóstico. Por ejemplo, cuando la TSH nos llega por encima del nivel superior establecido, aunque la paciente no tenga síntomas, ya podemos hacer el diagnóstico del hipotiroidismo. Recordar que es la segunda condición endocrina más frecuente en la mujer en edad fértil y que si no se trata va a traer efectos muy adversos tanto a la madre como al feto. ¿Por qué? Porque es la única condición en donde usted puede prevenir un retraso mental. Quiero que se nos grabe eso hoy. Es la única situación médica en donde usted, si lo determina oportunamente, puede evitar que nazca un niño con retraso mental, porque las hormonas tiroideas son elementales para el desarrollo del sistema nervioso central de ese feto, desde las células neuronales, la migración, la sinapsis, la arborización, todo. Entonces, 8 a 12% de todas las pérdidas endocrinas están explicadas por un hipotiroidismo y 22 a 3% de alguna disfunción, sea hiper, hipo o hipotiroxinemia. Entonces, fíjense acá, no solo a la mujer afecta el hipotiroidismo para la fertilidad. Está descrito que en los hombres, como ven acá, si no tienen una concentración de hormonas tiroideas adecuadas, también se le va a entorpecer lo que es la espermatogénesis y todo lo que es el proceso para ser fértil. Entonces, ¿en qué caso debemos medir los anticuerpos? Las sociedades internacionales no están de acuerdo que lo hagamos universalmente, pero sí, ojo, en aquellas que ya presentan alguna disfunción tiroidea, es sumamente importante que determinemos los autoanticuerpos tiroideos. ¿Por qué? Porque se han asociado al desarrollo de preeclampsia, de pérdidas o abortos espontáneos, abrupto placentae y anemia importante. Entonces, las hormonas tiroideas, como explicamos, no solo intervienen en que la mujer sea fértil por todo lo que expliqué en su eje hipotálamo, hipófisis, ovario, sino también que tienen un papel o un rol preponderante en lo que es la embriogénesis temprana, el desarrollo cerebral, como repito, crecimiento y diferenciación de los tejidos. La glándula tiroidea comienza a formarse en la cuarta semana del embarazo, o sea, hasta la 20ª semana, ese feto depende exclusivamente de las hormonas tiroideas de la madre. Por eso es tan crucial que determinemos ese perfil tiroideo temprano en el embarazo, antes de la 5ª semana. A veces se nos dificulta porque ella llega muy espontánea a la consulta de su obstetra con 10 a 12 semanas que ha pasado el periodo más importante. Entonces, recordar que la tiroxina materna representa el 30% de la tiroxina fetal todavía a término del embarazo. Las asociaciones sí establecieron parámetros específicos de TSH para cada trimestre. Antes no contábamos con eso y andábamos bloqueando los médicos. ¿Por qué? Porque hay variabilidad en cada trimestre y en cada trimestre existen rangos específicos de TSH para que estemos tranquilos y podamos determinar si hay alteración o no la hay. Fíjense, en el primer trimestre la tendencia de la TSH es más baja, 0.1 a 2.5, porque recuerden que la elevación de la HCG, que tiene homología con la TSH por compartir la subunidad alfa, va a presentar una ligera supresión que no es una anormalidad, sino es parte de ese primer trimestre de embarazo. En el segundo trimestre el valor va a ser de 0.2 a 3, según la Sociedad de Endocrinología Americana, la Asociación Americana del Tiroides y la Europea del Tiroides, y en el tercer trimestre de 0.3 a 3.
Esa es una paciente normal, en un embarazo normal. Entonces, ¿cómo va a afectar este hipotiroidismo o una disfunción al embarazo? Ya mencionamos los abortos prematuros, espontáneos, el abrupto y la morbilidad neonatal. También se ha asociado que el hipotiroidismo con algunas complicaciones maternas como preeclampsia, hipertensión en el embarazo, la predispone a parto prematuro, y con solo evaluar la TSH hay un aumento de un 60% con el ligero aumento de la TSH únicamente de abortos espontáneos. Entonces, una de las causas de disfunción tiroidea es la deficiencia de yodo en la dieta. Esto se sabe desde hace un siglo y se sabe también que la forma más económica o fácil de usted adquirir yodo en la dieta es la sal yodada. Lamentablemente nosotros tenemos áreas en nuestro país en donde la gente no utiliza sal yodada, utiliza sal en grano. Y seguían siendo áreas de bocio endémico por deficiencia de yodo en la dieta. Fíjense, ha bajado importantemente, ya solo un 10.9% en América de la prevalencia de deficiencia de yodo y 60% en Europa. Y sí, en muchísimos estudios sigue siendo una causa de hipotiroidismo con las alteraciones pertinentes de deficiencia intelectual y desarrollo psicomotor en los niños que son hijos de madres que han vivido con deficiencia de yodo en el embarazo. Se evaluaron a los 60 meses esos niños que nacieron de madres con deficiencia de yodo y resultaron que tenían un coeficiente intelectual muy por debajo de sus pares, hijos de madres con yodo suficiente en la dieta. Entonces, ¿en qué es que afecta el desarrollo neuronal? La migración, la conexión, la mielinización, la sinaptogénesis, que todo eso es esencial para un desarrollo cerebral normal. Los receptores hormonales de las hormonas tiroideas están expresados en la corteza durante el desarrollo y tiene efectos adversos la hipofunción materno-fetal. Entonces, hay otros estudios también en donde le dieron seguimiento a hijos de madres con la TSH por encima del valor establecido para hipotiroidismo primario, con mujeres con niveles de TSH en 1.4, y el IQ de esos niños a los 7 o 9 años era de 4 puntos inferiores a los que habían nacido de madres con TSH normal. Fíjense aquí el mapa global de áreas de suficiencia de yodo. El área morada es de insuficiente, la área gris es de suficiente. Ya gracias a Dios nosotros que antes no salíamos pintados, estábamos en blanco, ya tenemos suficiente yodo en la dieta, y lo rojo es exceso de yodo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la recomendación diaria para una mujer adulta no embarazada de yodo? Se recomiendan 150 microgramos de yodo. Es importante preguntarle sobre la ingesta, porque no todo el mundo anda comiendo comida de mar, marisco, pescado 2 o 3 veces a la semana. Eso es mentira, por lo costoso. Pero sí hay tubérculos, rábano y otros que también, y alimentos fortificados con yodo que pueden ayudarnos. Ya en la mujer embarazada, la recomendación es de 220 a 250 microgramos de yodo diario para mantener las hormonas tiroideas en un estado saludable. Entonces, el hipotiroidismo previo al embarazo es esa mujer que ya conoce de antemano que tiene una disfunción tiroidea e inclusive lleva tratamiento. ¿Qué es lo ideal? Que ella nos comente que ella está planeando el embarazo para el próximo año, pero no sucede. Recuerden que el 60% va a llegar ya embarazada. Lo que acostumbramos en la consulta es decirle que ella debe notificar inmediatamente a su obstetra y a su endocrinólogo, inmediatamente se dé cuenta de su embarazo, porque ella requiere ajustes de su dosis habitual. ¿Por qué? Decimos que el embarazo es una prueba de esfuerzo para la glándula tiroides, porque en una mujer sin afectación
de las hormonas tiroideas, cuando se embaraza, le requiere un aumento en las demandas de hormonas tiroideas de un 30 a un 50%. Entonces, hay que aumentarle la dosificación para el primer trimestre, 25 a 30%, y ya cuando lo confirmamos, para tenerle un nivel de TSH adecuado para ese trimestre de embarazo. Lo ideal es que ella llegue antes de la quinta o sexta semana, pero cuando no sucede así, en el momento que llegue, hacerle la evaluación y la intervención. Entonces, como siempre, recordar que la principal causa de hipotiroidismo en los pacientes con suficiente yodo en la dieta es la tiroiditis de Hashimoto y que afecta a un 12 a 13% de la población. En un 85% las pacientes van a tener anticuerpos anti-TPO positivos y eso es una herramienta diagnóstica, o sea, medir los anticuerpos es lo que nos confirma que la causa de ese hipotiroidismo no es deficiencia de yodo, sino una causa autoinmune. 0.11 a 3.90 puede desarrollar, esa es la que llega sin antecedentes de enfermedades tiroideas, pero ella pudiese desarrollar disfunción tiroidea durante el embarazo. Entonces hay que hacer el perfil tiroideo, que es muy importante, y compararlo con los rangos de referencia establecidos para la edad gestacional en cuanto ella llegue. Miren aquí la gráfica de lo que expliqué anteriormente. Por edad gestacional, ya le di al, ok, y de acuerdo a la edad gestacional aquí, el comportamiento de las hormonas tiroideas y su intervención en todo el proceso del desarrollo del sistema nervioso central del feto, etapa por etapa, señores. Desde la proliferación de las neuronas, el inicio de la migración, la formación de la corteza, del hipotálamo, de la cóclea, del cerebelo, la mielinización, la proliferación glial y el desarrollo de sinapsis y arborización, que eso es muy importante para lo que será al final el coeficiente intelectual de ese feto. Se ha relacionado que casos leves de hipotiroidismo no diagnosticados y no tratados, así como la hipotiroxinemia, a lo que está muy diagnosticado actualmente, algunos rasgos de autismo. Entonces, la incidencia del déficit de atención e hiperactividad en hijos de madres con niveles de T4 disminuida. Esta es una normalidad que la hacen muchísimo ustedes detectadas en sus consultas. O sea, es una mujer con TSH en rango de referencia, pero unos niveles muy disminuidos de T4 libre y todas las demás están normales. A eso es que llamamos hipotiroxinemia aislada. En el pasado no sabíamos qué hacer con la paciente, uno le hacía la investigación de que si estaba comiendo comidas con yodo, le suplementaba el yodo, pero ya hay estudios que avalan que usted le haga intervención por lo beneficioso que resulta el llevarle la T4 libre a unos rangos aceptables. Le disminuye no solo partos pretérminos, mírenlo ahí, bajó la tasa de 12 a 1.6. Entonces, el hipotiroidismo franco, el diagnóstico sigue siendo el mismo, una TSH más de 10 miliunidades por mililitro y la T4 libre regularmente va a estar baja, diferente al subclínico, que usted tenía elevación de la TSH leve con T4 libre normal. Entonces, estas mujeres lo que se le va es ajustar la dosis de T4 hasta llevarle una TSH al rango de menos de 2.5 miliunidades por mililitro, que es lo establecido preconcepción y durante el embarazo. Tan pronto como se sepa del embarazo, hay que aumentarle el 30% a la dosis habitual que ella estaba usando. Y cuando el hipotiroidismo es subclínico, repetimos, es una T4 libre normal con TSH elevada, pero solo por encima del rango de referencia del laboratorio, no supera los 10, ¿ok? En algunos casos, la decisión de tratarla va a depender de si usted le mide los anticuerpos. Algunas asociaciones dicen, anticuerpos positivos, trátela desde que suba por encima de 2.5, anticuerpos negativos cuando esté más de 4. Entonces,
En resumen, el hipotiroidismo subclínico es cuando la TSH se eleva por encima del límite superior establecido como normal, pero la T4 libre está dentro de rango. Puede afectar un rango amplio de pacientes, desde 4.3 a 5, eso es la tasa de Estados Unidos. En otras poblaciones es mayor la prevalencia, y 33 a 55% de las pacientes con hipotiroidismo subclínico van a desarrollar hipotiroidismo franco o durante ese mismo embarazo o luego de ese embarazo, para el próximo embarazo. Cuando están las mujeres con disfunción tiroidea, recuerden que eso va a afectar la implantación, el desarrollo del embrión y todo lo que sea para el mantenimiento del embarazo. No olvidarse de los rangos de referencias establecidos por las diferentes organizaciones internacionales. Esto nos ayuda como guía para mantenerlo dentro de los parámetros establecidos. Cuando tenemos dudas, ¿a quién le medimos? Porque no se ha establecido consenso universal de hacerle perfil tiroideo a todo el mundo, pero yo estoy de acuerdo de que a toda mujer en edad fértil que quiera embarazarse hay que hacerle su perfil tiroideo. Pero ellos dicen que debe hacérsele a aquellas que tienen historia familiar, alguna historia de disfunción tiroidea, anticuerpos positivos, historia de radiación de cabeza y cuello, que hayan tenido abortos espontáneos u otras patologías autoinmunes como diabetes tipo 1, lupus, que ustedes lo ven muy frecuente en consulta, y eso ahí ya es más directo. ¿Qué recomienda la ATA en su última revisión del 2017? Que hay que evaluar la TSH tan pronto como sea posible. Tan pronto como usted tenga a esa paciente enfrente, hacerle su TSH, su perfil tiroideo, y conocer su estatus de anticuerpos. Suplementar, si ella no come nada, como muy graciosamente nos dicen algunas, no comen ni pescado, ni marisco, ni vegetales, ni nada de eso, supleméntela. Y en toda paciente que le hace la consulta por esterilidad, también lleva medirle su perfil tiroideo. Aunque sigan sin definirse algunas cosas de ese cribado, usted puede hacer su propia concepción para poder mantener la salud de esa paciente en cuanto a fertilidad y mantener un embarazo saludable. Estos son los niveles recomendados de TSH para poder estar fértil. Y la suplementación, esto estoy repitiendo lo que dije anteriormente. Las que tienen hipotiroidismo subclínico se suplementarán cuando estén por encima de 2.5 si los anticuerpos son positivos. Las que tienen anticuerpos negativos cuando sube a más de 4 pero se queda por debajo de 10. Y ya en el hipotiroidismo franco a todas. ¿Ok? Cuando no tienen anticuerpos positivos y la TSH es normal, no se recomienda suplementar. ¿Qué otra cosa debemos tener en cuenta aquí, que son la mayoría de ginecólogos obstetras, cuando tienen anticuerpos positivos? Que no solo para hipotiroidismo el tener anticuerpos positivos nos da una pista, sino que las pacientes con anticuerpos positivos, y si están por encima de 300 los anti-TPO, son un riesgo para esa paciente hacer tiroiditis posparto, ¿ok? Que es una condición que ella puede presentar en el primer año posparto, la cual va a presentar cuadros diferentes de hipotiroidismo, y en algunos casos puede no ser reversible si no se trata adecuadamente. Entonces, algunas pacientes, miren, 20 a 40% va a presentar un cuadro de hipertiroidismo muy florido, que usted tiene que diferenciarlo con una enfermedad de Graves y tratarlo, y un 40 a 50% hipotiroidismo. Y de estas hay un gran porcentaje que se queda hipotiroidea porque era el inicio de una tiroiditis de Hashimoto que como quiera la iba a llevar a hipotiroidismo. Hay muchísimas discusiones de que la misma autoinmunidad tiene un efecto deleterio en la continuidad de un embarazo saludable. Por ese impacto en los abortos es como si actuara frente a un cuerpo extraño. Y en general no se ha llegado a consenso de que teniendo anticuerpos positivos, si la TSH está por debajo de 2.5 se trate, sino cuando sube a más de 2.5, o sea, cuando empieza a darnos pista de que hay disfunción tiroidea.
El 50% de las mujeres que presentan anticuerpos positivos posteriormente van a hacer ya un hipotiroidismo franco, y 8.66 de los que tuvieron anticuerpos positivos deben reemplazarse con hormonas tiroideas para disminuir las complicaciones tanto del embarazo como del feto. En relación al síndrome de ovario poliquístico y el hipotiroidismo, no se complica más la cosa, a lo contrario, cuando ella ya viene con historia de síndrome de ovario poliquístico, muchas veces ha sido tratada por los factores de riesgo y no presentaron mayor complicación o eventos adversos en el embarazo. Esto es lo mismo, la recomendación de la ATA y la ETA son concordantes de a quién le vamos a medir las hormonas tiroideas. Aquí lo que abunda más es sobre la edad. Recuerde que la mujer ya ha retrasado el embarazarse, o sea, ya se embaraza más tardía en la vida y hay mayor sobrepeso y obesidad. Aquí repitiendo las complicaciones del hipotiroidismo: aborto espontáneo, preeclampsia, prematuridad, bajo peso al nacer. Entonces, luego que la tratemos, vamos a tratar de que ella tenga un seguimiento adecuado cada 4 o 6 semanas para mantener los ajustes y que llegue a un parto saludable. No escandalizarnos, los que tienen la dicha de trabajar en hospitales de enseñanza pueden ayudarse con el equipo de manejo de embarazos de alto riesgo, con endocrinólogos en esa área, y espero que le haya sido de provecho. Muchísimas gracias.